Listo. Bueno, muy buenas noches para todos. Wilson Herrera y Andrés Garay, quienes hablan, Laura Narváez. Muchas gracias por abrir este espacio. En el día de hoy trataremos un tema económico que es muy importante y es acerca de la inflación y la deflación. De nuevo, muy buenas noches a todos y lo primero que abarcaremos es qué se sabe de la macroeconomía. Es la rama de la economía que estudia el comportamiento, la estructura y la capacidad de grandes agregados a nivel nacional o regional, como lo es el crecimiento económico, la tasa de interés, la tasa de empleo y también el tema que veremos hoy, que es la inflación y la deflación. Wilson, ¿usted qué entiende por la inflación? Hola, muy buenas noches para todos. Digamos que la inflación se refiere pues al aumento generalizado y sostenido durante un tiempo a nivel general, el aumento en los precios de los bienes y de los servicios en una economía. La inflación es un fenómeno económico que indica la disminución del poder adquisitivo que tiene una moneda frente a su posición del mercado de las otras monedas extranjeras, lo cual significa que durante un mayor tiempo la cantidad de dinero va a perder la capacidad adquisitiva, es decir, no va a poder adquirir la misma cantidad de bienes y servicios que, bueno, adquiría pues antes de tener esta inflación. Digamos que la inflación puede ser causada por diversos factores, como puede ser el aumento de la demanda, los costos de producción, una política monetaria. Estamos hablando de que hay factores externos o internos del país que pues pueden afectar a la inflación a la cual se ven expuestas estos países. Bueno, palabras más, palabras menos es el aumento generalizado y continuo de los bienes y servicios y los factores productivos de un país. Bueno, y reduciendo así la capacidad adquisitiva del dinero. Seguido de esto con lo que le mencionaba Wilson, que existen otros conceptos similares a la inflación, ¿no? Que es como la desinflación, que es la desaceleración de los precios. Está la hiperinflación, que es una espiral acelerada fuera de control de la inflación. Está esta inflación, que es la combinación de inflación, el crecimiento económico lento o el estancamiento de la economía y un alto desempleo. Y por último, está la reflación, que es el intento de elevar el nivel general de los precios para contrarrestar las presiones deflacionarias. Mm, bueno, Andrés, buenas noches. ¿Usted qué entiende por la deflación? Muy buenas noches para todos. Pues la deflación es una tendencia sustancial y persistente pues, del nivel general de los precios a la baja. Pues generalmente pues se identifica a una situación en la que el ritmo de las actividades económicas pues se reduce y pues la deflación pues se presenta cuando en una economía pues los ingresos se deprimen y pues la demanda se debilita y pues tienen pues a deteriorarse. Si la deflación pues se presenta como un persistente, pues la reducción de las actividades comerciales pues se identifica como una regresión. Y si la situación pues se agrava aún más, pues se lleva a la quiebra de las empresas y pues así el aumento de desempleo y la escasez del crecimiento del capital y pues aparece la depreciación. Así pues como lo podemos ver cotidianamente pues en nuestro país de Colombia. Bueno, hay que tener en cuenta que la deflación es un término importante en estos medios, porque pues saber que se entiende a pesar que la deflación es más peligrosa para la economía de un país, que es el disminuir los precios de las empresas tampoco ganan suficiente dinero y pueden llegar a desaparecer, ¿no? Esto en términos como más extremistas, pero ¿qué pasa? Aumentan también las tasas de desempleo, como lo decía anteriormente. Gracias, Andrés, por su argumento. Eh, bueno, siguiendo con la definición de deflación, ¿por qué se produce la deflación?
Pues bueno, la deflación pues principalmente se produce pues cuando la oferta de bienes y servicios pues en una economía pues es superior a la demanda. Pues como lo podemos ver que los más afectados son el sector empresarial, pues se ve obligado pues a reducir los precios pues para poder vender sus productos y pues no verse obligados pues como a acumular todos los productos de ellos y pues así pues se mide como el nivel de los precios de cada canasta representativa de los bienes y servicios consumidos por la familia. También, pues generalmente a través del índice del precio pues, al consumo y pues tiene consecuencias negativas para la economía de un país. También podemos ver que pues a pesar de que siempre es bien recibida por los ahorradores e inversionistas, también les puedo dar un ejemplo que es, es paradigmático que de la deflación como lo podemos ver en el producto de la tecnología. Pues ahorita cualquier persona puede tener un celular, así sea los más bajos recursos, como no lo podíamos ver hace 10 o 20 años, cual solamente lo podía tener las personas más dineradas. Y pues esto, lo mismo pues ocurre con otras industrias, como son los automóviles, los taxis, entre muchos otros. Digamos que generalmente la deflación es causada pues, por una crisis económica y que es consecuente también que pues hay una limitación en la renta de los hogares y que a su vez reduce los gastos. Ahora bien, Wilson, ¿usted qué cree que de alguna forma la relación, hay alguna relación con la inflación, con la deflación? Pues digamos que una relación como tal no existe, son dos conceptos totalmente opuestos. Estamos hablando de que la inflación es el alza de los precios de los bienes y servicios y la deflación es totalmente lo contrario. Es cuando los precios de los bienes y servicios pues pierden, pierden su valor, por decirlo así. Digamos que lo único que tienen en común es que estos dos factores económicos impactan seriamente en los precios de los bienes y servicios. Digamos que es importante resaltar o tener en cuenta que tanto la inflación como la deflación pueden tener impactos económicos sumamente significativos. Digamos que una inflación moderada, una inflación estable, se considera normal, sí, puede ser beneficiosa para la economía, pero si dejamos que la inflación se desborde, se salga de control, ahí entraría en peligro la economía del país. ¿Por qué sería bueno tener como esta inflación controlada? Pues para incentivar el gasto del pueblo, para incentivar en una inversión. Digamos que la deflación puede ser, digamos que ya una problemática si es durante un tiempo prolongado, ya que vamos a ver una disminución en la producción, una disminución en el empleo, ya los consumidores y las empresas posponen las compras que pagaron por anticipado, vamos a tener precios más bajos en el futuro, entonces todo esto puede aumentar también, incluso ya llevando a factores más grandes, a aumentar la deuda externa del país, ¿no? También podría afectar lo que son los ingresos y los activos del país disminuyendo su valor. Digamos que en resumen, pues la inflación y la deflación son conceptos totalmente opuestos que describen como tal el comportamiento de los precios en una economía, pues con implicaciones económicas, haciendo énfasis pues en en todos los distintos puntos financieros que tiene la economía. Bueno, viendo los argumentos, escuchando los argumentos que Wilson nos dice, tenemos más que claro que la deflación y la inflación son términos totalmente distintos y que definitivamente estos no tienen relación. Bueno, ya tenemos claro la definición de la inflación y la deflación, ahora vayamos un poco más al entorno en el que convivimos. Algo más pequeño, algo más micro. Entonces, Wilson, en la cotidianidad, ¿de alguna manera se ve afectada por la inflación?
Sí, claro, sí, claro. La inflación pues afecta al bolsillo de todos los colombianos, incluso no solo hablando del país de Colombia, también la inflación está en todo lado, es un fenómeno económico global. Digamos que se ve afectado en varios puntos, pero pues me gustaría resaltar varios, como que el aumento de los precios. Todos los colombianos se dan de cuenta cuando un bien o servicio sube de precio. Como ya se mencionó anteriormente, es el alza generalizada de los precios, lo cual significa que también va a haber una pérdida en el poder adquisitivo. Este sería como el segundo punto. A ver, la pérdida del poder adquisitivo que tiene mi moneda frente al mercado, ¿no? Digamos que un ejemplo supremamente claro que les podría dar sería el chocorramo hace 5 años, 6 años, ¿no? Que estaba alrededor de que los 1.000 pesos podría ser. Eh, Haciendo referencia a que por 10.000 pesos, hace 5 años, por 10.000 pesos podría comprar 10 chocorramos, ¿sí? Pero hoy en día el chocorramo ya no está a 1.000 pesos. Por la inflación y por el tiempo, estamos hablando de que pasaron 5 años, el valor del chocorramo ha subido notoriamente. Hoy en día el chocorramo está alrededor de 2.000, 2.200, ¿sí? ¿Cuántos chocorramos puedo comprar hoy con 10.000 pesos? La mitad. Vemos cómo el poder adquisitivo de mi moneda perdió, valga la redundancia, ese poder frente al comportamiento de mercado. Digamos que el tercer ítem sería la incertidumbre que se crea pues por toda la inflación, incertidumbre en qué, incertidumbre en las inversiones, incertidumbre en los ahorros. Digamos que la inflación, haciendo énfasis en el tema de los ahorros, afecta sumamente mucho, en el sentido de que cuando tenemos ahorrado, tenemos un dinero quieto que se está quedando sin valor, está perdiendo valor. Y al momento de que yo retire ese dinero, no voy a poder hacer las mismas compras, ¿sí? Que podía hacer un tiempo atrás. Por eso es que la inflación se le conoce como el gran monstruo que come ahorros, ¿no? En el sentido de que hoy en día se está tratando de implementar una educación, ¿sí? A los jóvenes, de que no sean tan ahorrativos, sino más inversores, que no dejen esa plata quieta perdiendo valor, sino que más bien traten de buscar la forma de que ese dinero les multiplique su valor. Como cuarto punto sería la redistribución de los ingresos. Digamos que la inflación tiene un impacto en los grupos sociales, ¿sí? El tema de la inflación en los grupos sociales es que me está creando una brecha sumamente grande entre las personas que sí tienen un gran poder adquisitivo como las personas de bajos recursos que no lo tienen, ¿sí? ¿Por qué? Estas personas de bajos recursos, perdón, tienen ingresos fijos, ¿sí? Estos ingresos fijos van perdiendo valor respecto a cómo va avanzando la inflación. La inflación es un fenómeno económico mundial, es algo que va cambiando todos los días dependiendo de decisiones políticas, factores culturales del mundo, ¿sí? No es algo que se quede quieto por un mes, por un año, no, todos los días va cambiando. Por eso es que las personas que no tienen una capacidad económica buena se están quedando más pobres por culpa de que la inflación se está creciendo más. Digamos que en general la inflación pues afecta la estabilidad económica y puede tener unas repercusiones en la calidad de vida pues de las personas, alterando las decisiones de consumo, alterando pues el tema del ahorro y pues alterando el tema de la inversión. Sí, digamos que si yo tengo un inversionista extranjero y desea invertir en mi país, pero yo tengo una tasa de inflación supremamente alta, pues este inversionista va a salir corriendo, ¿sí? Entonces la inflación sí impacta todos los días el bolsillo colombiano y los colombianos sí se dan de cuenta, ¿sabes? Y son más que todos estos 4 puntos los que me gustaría resaltar. Interesante los 4 factores que menciona Wilson y pues que también toca como un ítem bastante importante que es la capacidad de ahorro, ¿no?
y pues que infortunadamente se ha disminuido, pues ya que se necesita más dinero para acceder a los productos y servicios que se han visto afectados por la subida. Interesante lo que comenta, muchas gracias por su argumento, Wilson. Eh, ¿Qué más les digo? Entonces, el concepto de ahorro aquí es donde aparece, ¿no? Y pues para contextualizar un poco pues acerca de esta pregunta, debemos saber qué es el ahorro. Andrés, buenas noches. Siguiendo con este diálogo, para usted, Andrés, ¿qué es el ahorro? Bueno, pues el ahorro es el ingreso pues que no se usa al consumo, pues ya es como la porción que no se gasta de nuestro dinero que nos llega ya sea quincenal o mensualmente, pues podemos destinarlo ya sea a un objetivo a corto plazo o largo plazo. Ya sea pues a corto plazo como comprar un teléfono, una sala, y ya sea a largo plazo como para nuestros estudios, para comprar un auto o para comprar una casa. También con los ahorros, pues lo podemos invertir y pues tener una ganancia. Pues ya sea acerca del monto pues que tengamos, lo podemos tener en un CDT, pues el cual el banco nos va a pagar ya sea en una tasa determinada y pues así el ahorro puede tener una ganancia y un ahorro para nosotros cuando lo necesitemos. Bueno, de la definición de ahorro creo que está más que clara, pero pues también se tiene que tener en cuenta si de pronto las personas de algún modo se benefician por la deflación en sus ahorros. ¿Qué Y crees, para mí, Andrés? no, porque con la deflación son demasiadas cuentas acumuladas, porque se disparan ya sea los precios, ya, o sea, lo que tenemos destinado para ahorrar ya no se puede porque tenemos que gastarlo ya sea en arriendo, en servicios, en la comida. Y pues en sí, pues la deflación pues es el beneficio pues a los acreedores y la inflación pues a los deudores. Pues por eso es determinadas las medidas a las políticas y pues cuando existe inflación elevada, pues suele ser más elevados los tipos de intereses y cuando hay deflación. Bueno, muchachos, finalizando, pues creo que este tema ya ha quedado más que claro. Muchas gracias por su disposición y a pues aclarar todas estas preguntas. No, Laura, muchísimas gracias a usted pues por abrirnos este espacio y pues para que en sí las personas se informen pues lo que está pasando ahorita en Colombia con la inflación y la deflación. Correctamente. Muchísimas gracias por habernos invitado. A ustedes, muchas gracias por su tiempo. Ok, buenas tardes. Nos encontramos con el docente Andrés. Él es docente de Ciencias Sociales en el Colegio Gimnasio Católico San Nicolás de Bari. Muchas gracias, Andrés, pues, por habernos dado este espacio, por habernos aceptado la entrevista. Para ti tengo dos preguntas. Digamos que la primera sería, ¿cómo afecta la inflación a un país, pero pues haciendo énfasis como a su relación internacional? Bueno, primero que todo hay que entender que la inflación es lo primordial. Y la inflación es, en sí es la subida de precios de los productos que hay en un estado. Por ende, ese aumento de precios se debe gracias al aumento de los precios de las materias primas. ¿Sí? ¿Por qué se aumentan primero que todas las materias primas? Es por la baja producción de las mismas. ¿Listo? Entonces, al aumentar el precio del costo, entonces la gente deja en sí de comprar. ¿Sí? Y al dejar de comprar, hay un factor. No, entonces, pierde la capacidad adquisitiva de la población frente a los productos que se están brindando. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Para que una empresa no se quede con esos productos sin vender, necesita empezar el Estado a ofrecer salarios a los empleados o al sector obrero para que puedan tener capacidad adquisitiva. Pero esto puede
concurrir en que las empresas tienen que primero recuperar las inversiones que hicieron para la producción y segundo, pues aumentar su costo salarial, implicando de que estas empresas tengan que sacarle prestado a los bancos para poder cubrir esa producción y la nómina salarial de sus empleados. Ahora, ¿qué puede suceder con esto? Que primero se endeuden las empresas, las personas también se empiecen a endeudar y que en sí el Banco Central de la República, aquí el Banco de la República, empiece primero a tener la necesidad de fabricar más papel moneda, ¿sí? Y segundo, que si no tiene la capacidad, en el caso de Colombia, que no tiene la capacidad y la habilidad industrial de producir su papel moneda, sino que también se compra al exterior, pues empieza